buenos días, iglesia, que Dios me los bendiga. Amén. Esta mañana, hermanos, el mensaje se titula 400 años de silencio. Hay momentos en la vida en que parece que Dios está en silencio. No responde como esperamos, no habla como antes, o el cielo parece cerrado. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un periodo conocido como los 400 años de silencio. Esto no significa que Dios dejó de existir ni de obrar, sino que no hubo palabra profética registrada como en los tiempos de Isaías, Jeremías y Malaquías. Este periodo va aproximadamente desde el profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. Fue un tiempo sin profetas reconocidos, sin nuevas escrituras inspiradas, pero no sin la presencia de Dios. Los hermanos, esta mañana de verdades que nos enseñan a entender los 400 años de silencio. En el medio del Antiguo Testamento, hermanos, y el Nuevo Testamento, habían 400 años que Dios no hubo escritura, no hubo profeta, no hubo revelación, no hubo señales, no hubo nada por 400 años. Aquí es donde las personas pueden decir que aquí es donde Dios no estaba respondiendo, no estaba dando señales, no estaba sanando a nadie, no estaba haciendo los milagros que siempre ha hecho. ¿Amén? Y que muchas personas preguntan, pues, de estos 400 años, ¿qué estaba pasando en esos 400 años? Y entonces vamos con las escrituras vamos a explicar y enseñar qué es lo que pasó. Amén. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Abramos nuestras Biblias esta mañana, hermano. Vamos a comenzar en el libro de Amos, capítulo 8, versículo 11. Amos 8, 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír de la palabra de Jehová. Amén. Amén, amén. Dice la escritura, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, no comida, hermanos, sino de oír la palabra de Jehová. Amén, amén. Amos profetizó esto y ese tiempo llegó. Dios dejó de hablar por medio de los profetas por un periodo, pero aunque Dios no hablaba en la misma forma, Él seguía gobernando. Durante estos años surgieron imperios como el persa, los griegos y el romano. Todo esto no fue casualidad, hermanos. Dios estaba preparando el escenario para la venida de Cristo. Amén. Podemos ver el ejemplo bíblico en la historia de Esther. El nombre de Dios no aparece explícitamente, pero su mano está en cada detalle. Así también en estos 400 años, silencio aparente. Parecía que no había un Dios por decir. La tierra, Dios no había hecho nada, no tenía ningún milagro, pero la dirección divina era constante con el Señor durante esos 400 años. Hay que entender, hermanos, que cuando Dios guarda silencio en tu vida, no significa que te ha abandonado. Él sigue obrando detrás de la escena. Y a lo mejor en este tiempo podemos decir que muchos creyentes, muchos cristianos, quizás estaban dudando, quizás estaban pasando por algo que ellos pedían a Dios, no señal, y Dios nos estaba respondiendo. Y eso lo podemos reflejar en nuestras vidas. Quizás ahorita estamos pasando nosotros nuestros 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez ahorita estamos pasando por algo que creemos o pensamos que Dios no nos está escuchando. Dios no está obrando. Nuestras peticiones, lo que presentamos delante del Señor, pensamos que Dios no está respondiendo, no está haciendo nada por medio de lo que estamos presentándole al Señor. Quizás estamos pasando por esto o ya lo pasamos, hermanos. Amén. O quizás ya pasamos los 400 años en nuestras vidas. Amén. Pero Dios sigue obrando detrás de todas las escenas, hermanos. El silencio de Dios prueba el corazón del hombre. Cuando no hay palabra fresca, el corazón del hombre se revela. Durante esos años surgieron grupos como los fariseos y los saduceos, algunos aferrados a tradiciones más que a Dios.
El silencio probó si el pueblo amaba a Dios por lo que Él es o solo por lo que Él sí. Vamos, hermanos, para el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te hará, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. En este versículo Dios dice que probó a Israel en el desierto para saber lo que había en su corazón. Amén. El silencio también, hermanos, es una prueba. Ponte en esa situación, analiza tu fe y tu corazón. Cuando Dios no habla como antes en tu vida, ¿lo sigues buscando? ¿O te enfrías en las cosas de Dios? Cuando estamos pidiéndole a Dios algo, hermanos, y Dios no nos responde al tiempo que nosotros queremos que nos responda, ¿cambia tu fe? ¿Cambia cómo miras las cosas de Dios? ¿Cambia tu camino en las cosas de Dios? ¿Cambia la manera en que miras las cosas? ¿Piensas que Dios se olvidó de ti? ¿Piensas que tus oraciones caen a oídos sordos, por decir? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones cuando hay silencio de parte de Dios en nuestras vidas? Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los estaba probando. Cuando Dios no habla, hermanos, quizás estamos pasando por nuestras pruebas. Y cada quien tiene sus pruebas, y no son las mismas pruebas de uno al otro, todos somos diferentes. Amén. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas y las pruebas que tiene que Él poner en nuestras vidas para llegar a buscarlo más. Así es. Amén. El silencio de Dios prepara el cumplimiento de sus promesas. En Malaquías, hermano, vamos para el libro de Malaquías, capítulo 3, Malaquías 3, versículo 1. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien besáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí Dios había prometido enviar un mensajero. Recuerden que esto fue escrito, hermanos, antes de los 400 años de silencio. Dios hizo una promesa y lo cumplió. Durante esos 400 años parecía que nada pasaba, pero todo se estaba alineando para que el tiempo perfecto apareciera Juan el Bautista y después llegaría Cristo. Amén. Amén. No fue tarde, no fue temprano, fue perfecto. Amén. El silencio, hermanos, no es negar. Cuando hay silencio de parte de Dios, no nos está negando lo que estamos pidiendo, no nos está negando nuestras peticiones, no nos está negando nuestras cargas, no nos está negando nuestros problemas, no nos está negando, hermanos. Simplemente todavía no llega el tiempo de la respuesta. Amén. Quizás ahorita estés pasando por tus 400 años y piensas que Dios no está obrando, hermanos. Pero la promesa y la palabra, la escritura nos enseña que durante esos 400 años era como Dios estaba preparando al mundo para algo mejor, que era la venida de Cristo. Amén. Estaba alineando las cosas a su plan para que llegara Cristo. Para que pudiéramos ser salvos, hermanos, podemos ser salvos como ahorita. Pero en aquel tiempo, hermanos, era muy diferente porque Dios hablaba directamente. Todo. Imagínense, hermanos, 400 años sin nada de revelación, sin ninguna profecía, sin ninguna palabra, sin nada de parte de Dios
para nosotros en este mundo. 400 años, hermanos, son bastantes años. Amén. 400 años son bastantes años. Si lo ponemos a pensar, 400 años son 4 generaciones, hermanos. Son de tataranietos a 400 años. Era un tiempo muy difícil para el mundo y muy difícil para el pueblo de Dios. Pasaron muchas cosas durante esos 400 años, porque Dios no estaba hablando, no estaba guiando al pueblo de Israel. Y quizás en nuestras vidas, hermanos, también puede ser lo mismo. Bueno, nosotros pensamos que no nos está guiando, nosotros pensamos que Dios nos está respondiendo, que Dios se fue silencio en nuestras vidas. No, ¿por qué no está pasando nada, hermano? Estoy orando, no respondo. Dios no me responde, estoy presentando las peticiones, estoy haciendo todo y no está pasando nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me enseña? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me ayuda? Amén. Pero no es que no nos esté ayudando, nos estamos pasando por sus 400 años. Quiere decir que Dios nos está preparando para algo mejor. En el caso de los 400 años fue Jesucristo, su propio Hijo, nuestra salvación del mundo. Pero en nuestras vidas, los 400 años pueden sentirse como una eternidad, hermanos, pero no se desesperen y no queden su fe. No se desesperen y no abandonen su fe. Ahí tenemos que tener la fe bien puesta durante los tiempos más difíciles de donde tenemos que buscar y amarrar y enfocar más en Dios. Amén. Tenemos que dejar que Cristo nos dirija en nuestras vidas, no nosotros las vidas, sino que Jesucristo, hermanos. Y aquí es donde nosotros cometemos el error, que nosotros podemos poner nuestros planes, nuestras cosas en acción sin consejar, sin hablar con nuestro Padre. Tenemos que tener nuestras vidas alineadas en las cosas del Señor. Y no juzgamos, hermanos, no condenamos, pues entendemos que tal vez sí estamos pasando por ese silencio, necesitamos analizar a nosotros mismos y realinearnos con Dios, enfocarnos con Dios. Y hace esos 400 años, hermanos, es para que nosotros vamos preparando, para que podamos madurar, para que podamos crecer espiritualmente. No se trata todo de lo material, hermanos. Pero Dios está alineando las cosas que todavía nosotros no podemos ver. El silencio aumenta el valor de la voz de Dios. Después de los 400 años sin profetas, imagina el impacto cuando aparece Juan el Bautista predicando en el desierto. Hermanos, vámonos para el libro de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3, 2. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Su voz rompió el silencio, hermanos. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente acudía porque había hambre de Dios. No había pasado nada, que la gente ya estaba buscando eso. Cuando empezó Juan el Bautista a predicar, todos se empezaron a acomodar y están predicando y ya está llegando la palabra de Dios otra vez. Hace 400 años que no escuchamos nada. Nadie profetizaba, nadie predicaba, nada. Nadie leía las escrituras, no había escrituras nuevas, no estaba pasando nada. Llega Juan el Bautista, empieza a predicar, todos empiezan a meter otra vez. Ahí comenzó otra vez a Dios obrar con señales al mundo por medio de Juan el Bautista. Ahí comenzó la promesa de Malaquías, la promesa que dejaron escrita hace 400 años. Aquí empezó el trabajo de Dios nuevamente. Vámonos para el libro de Primera de Samuel, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primero de Samuel 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Amén. Amén. Este versículo dice que la palabra de Jehová escaseaba en los días de Elí.
Cuando Dios le habló a Samuel fue algo precioso y poderoso, hermanos. Cuando pasas por silencio, aprendes a valorar más cuando Dios habla. No tomes a la ligera su palabra, hermanos. El silencio de Dios siempre termina con revelación. Los 400 años de silencio no fueron el final de la historia. Terminaron con la mayor revelación de todas, que fue Jesucristo, el Verbo hecho carne. Vamos, hermanos, para el libro de Mateo, y ahora va a ser Mateo capítulo 4, versículo 16. Mateo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Dios rompió el silencio con otro profeta solamente, no con otro profeta solamente, sino con su propio Hijo. Y vámonos para el último versículo, hermanos, que es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. La respuesta de Dios al silencio fue Jesús, hermanos. Si hoy sientes silencio, recuerda esto: Dios ya habló de la manera más grande en Cristo, y en el momento correcto Él volverá a hablar a tu situación. En conclusión, iglesia, los 400 años de silencio no fueron perdidos, hermanos. Fueron años de preparación, de prueba, de alineación y de cumplimiento. Dios nunca dejó de estar presente, Dios nunca dejó de tener un plan, Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Si estás pasando por los 400 años, hermanos, hay esperanza todavía para ti. Dios prometió que vas a ser salvo. Prometió, Dios, las promesas de la palabra, hermanos, a nuestras vidas son infinitas, pero empieza con nosotros. Empieza con nosotros. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios obre en nuestras vidas. No va a llegar solo, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. Si estamos pasando por esos 400 años de nuestras vidas, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar a Dios y tener paciencia. Amén. Porque la paciencia, hermanos, es algo que es muy difícil a veces, especialmente cuando estamos pasando por algo malo, por unas tormentas de nuestras vidas, y pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no está obrando, pero Él no nos ha abandonado, hermanos. Amén. Él sigue en nuestras vidas, trabajando atrás del escenario, trabajando atrás de nosotros no lo podemos ver. Nos está preparando para algo mejor. Nos está preparando para la petición que le presentamos. Tal vez en su momento no estábamos listos. Todavía no podemos comprender. El Señor todavía no nos lleva a dar esa bendición, esa respuesta. Pero la promesa del Señor es que siempre va a estar con nosotros, hermanos. No pierdan la fe, no se desanimen, iglesia, no se enojen. No dejen de seguir al Señor porque piensen que no está orando, no está escuchando. Al contrario, si nosotros pensamos que Dios no está en nuestras vidas, debemos de buscarlo más, no alejarnos de Él. Amén. El diablo, hermanos, siempre está metiéndonos cizaña en nuestro oído para lo que escuchamos, por lo que vemos. Amén. Y no hay que dejar que lo que esté pasando alrededor afecte a nosotros, hermanos. El mundo se puede estar cayendo, quemando, deshaciendo, hermanos. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, aunque miren la tormenta alrededor de nosotros, estamos fijos en la roca que es Jesucristo. Y nuestra fe no se debe de mover. Aunque estemos pasando por ese silencio de 400 años, aunque estemos pasando por esa oscuridad, aunque estemos pasando por lo que nosotros pensamos que es lo peor de nuestras vidas, Dios está con nosotros. Amén. Amén.
No hay que olvidar, hermanos, que aunque pasaron 400 años de silencio en la Biblia, en la historia de Dios, la promesa del último fue infinita. Aunque tengas que esperar un poquito, hermanos, la gloria es para siempre. Amén. Permanece fiel, busca su palabra y confía que el mismo Dios que rompió 400 años de silencio con la venida de Cristo también hablará a tu vida en el tiempo perfecto. El silencio de Dios no es el final, hermanos, muchas veces es el comienzo de algo mayor. Amén. Dale un aplauso al Señor.